Individuo y libertad en Jacques Lacan. En el seminario 2 del 54-55 plantea lo siguiente. Con Freud irrumpe una nueva perspectiva que revoluciona el estudio de la subjetividad y muestra precisamente que el sujeto no se confunde con el individuo. Esta distinción que les presenté primeramente en el plano subjetivo es también, y quizá se trate del paso más decisivo desde el punto de vista científico, asequible en el plano objetivo. Es decir, que el sujeto lacaniano, y en esto Lacan parece acordar con el sentido que él ubica en Freud, el sujeto lacaniano no es el individuo, no es lo que se llama comúnmente la persona. Y además intenta Lacan situar este sujeto, situar esta distinción entre sujeto e individuo en la ciencia, por lo cual, una vez más, entendemos que Lacan sitúa el psicoanálisis como una ciencia y no como una religión o una práctica. También en el mismo seminario plantea lo siguiente, en el seminario 2. Una palabra es matriz de la parte desconocida del sujeto, y ese es en el nivel propio del síntoma analítico, nivel descentrado con respecto a la experiencia individual. Otra vez Lacan diferencia, descentra al individuo y a la persona de lo que sería tanto el síntoma como el sujeto, ya que es el del texto histórico que lo integra. Y en consecuencia es indudable que el síntoma solo cederá ante una intervención que recaiga sobre este nivel descentrado. El síntoma cede no cuando le hablamos al individuo, a la persona, o en otros términos, al yo, sino cuando se dirige a ese nivel descentrado con respecto al yo y con respecto al individuo, que es el sujeto. Toda intervención que se inspire es una reconstitución prefabricada, forjada a partir de nuestra idea del desarrollo normal del individuo, y que apunte a su normalización fracasará, por ejemplo, lo que le faltó, la frustración de lo que no tuvo, etc. Es decir, que vamos a fracasar, según la teoría de Jacques Lacan, si apuntamos al individuo y además a aquello que para el individuo sería lo normal, lo que tiene que ver con lo que se espera de él en una sociedad determinada como normal o adaptativo. En la agresividad en psicoanálisis de 1948, y en relación a lo que veníamos hablando, comenta: está claro que la promoción del yo en nuestra existencia conduce, conforme a la concepción utilitarista del hombre que la secunda, a realizar cada vez al hombre como individuo, una vez más, ¿no? Es decir, en un aislamiento del alma cada vez más emparentado con su abandono original. Es decir, que en esta promoción del individuo estamos potenciando lo que Lacan plantea como aislamiento, ¿no? Estamos dándole fichas, apostando a un aislamiento del sujeto y no a una relación, en todo caso, distinta con el otro. Y hace referencia al utilitarismo. En el estadio del espejo, tal como se nos revela como formador del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica, dice: pero esa filosofía, se refiere al existencialismo sartriano, pero esa filosofía no la aprende desgraciadamente sino en los límites de la self-sufficience de la conciencia, que por estar escrita en sus premisas encadena a los desconocimientos constitutivos del yo la ilusión de autonomía en que se confía. Es decir, que el yo, como tal, está preso de una ilusión de autonomía, de que no hay relación del sujeto
con el otro y que no hay determinación del otro con respecto al sujeto. El yo justamente es la creencia, el yo como tal es la creencia de la no relación, es la creencia en la autonomía. Y dice, juego del espíritu que, por alimentarse singularmente de préstamos a la experiencia analítica, se refiere, por ejemplo, en este caso, al existencialismo de Sartre, culmina en la pretensión de asegurar un psicoanálisis existencial, porque Sartre, por lo menos en la crítica que hace Lacan, y de manera acotada con respecto a este tema, podemos decir que planteaba que la libertad es el sentimiento mejor vinculado a la soledad del sujeto. Nosotros estamos solos en la existencia y esa soledad, ese estado de absoluta soledad implica una libertad total y también una absoluta responsabilidad, ya que al ser libres somos dueños y responsables de nuestros actos. Pero Lacan critica esta idea porque la emparenta justamente con esta idea de yo autónomo, de no relación con el otro, de no interrelación sujeto con otro. Al término de la empresa histórica de una sociedad, por no reconocerse ya otra función sino utilitaria, vuelve sobre el tema del utilitarismo antes mencionado, y en la angustia del individuo ante la forma concentracionaria del lazo social cuyo surgimiento parece recompensar ese esfuerzo, hace referencia a que el utilitarismo tiene que ver con la posibilidad de entender las acciones en sus consecuencias, en tanto traen aparejadas esas acciones el máximo de placer y el mínimo de displacer, ¿no? El utilitarismo entiende que una acción ética tiene que ver con esto, ¿no? Con extraer de la experiencia la mayor posibilidad de placer y de menor dolor. Pero bueno, esta cuestión vinculada al utilitarismo la cuestiona en lo respectivo, que es una forma de recompensar al sujeto frente a la soledad, frente al desamparo que queda frente al planteo de estas teorías. Y dice, una libertad que no se afirma nunca tan auténticamente como entre los muros de una cárcel, es decir, la soledad del sujeto, su supuesta autonomía, la libertad de ese yo para no pensarse en relación al otro, ¿no? Esa dessujeción, esa libertad con respecto al otro que se promulga desde esta teoría, tiene que ver con el armado, con la constitución de una cárcel. Es una libertad que nos lleva a una cárcel. Este desamparo, este deshacimiento con respecto al otro nos lleva a una libertad que nos deja presos. Y dice, una exigencia de compromiso en la que se expresa la impotencia de la pura conciencia para superar ninguna situación, ¿no? Ya sabemos que para Lacan la conciencia es muy pobre en lo que tiene que ver con la resolución del problema del sujeto. Una idealización voyerista sádica de la relación sexual, etc. De una cuestión preliminar a todo tratamiento de la psicosis de 1955 también vuelve sobre el tema de la libertad, porque dice, por eso desde la misma atalaya a donde nos ha llevado la subjetividad delirante, se refiere en este punto a la llamada psicosis, a la estructura psicótica, nos volveremos también hacia la subjetividad científica. Queremos decir, la que el científico que ejerce la ciencia comparte con el hombre de la civilización que la sostiene. No negaremos que en el punto del mundo donde residimos hemos visto bastante sobre esto para interrogarnos sobre los criterios por los que el hombre con un discurso sobre la libertad, que no hay más remedio que calificar de delirante,
le hemos dedicado uno de nuestros seminarios, es decir, que vuelve a la idea de la libertad como algo delirante. No parece idealizar mucho a la libertad, a este concepto de Lacan, sino entenderlo como algo delirante. ¿Delirante por qué? Porque esta idea que tenemos comúnmente sobre la libertad implica justamente el desconocimiento del sujeto y el desconocimiento del inconsciente, en tanto el sujeto y el inconsciente no son libres, están determinados por el otro. Y también en una cuestión preliminar sobre el tratamiento posible de la psicosis, agrega que con un concepto de lo real donde el determinismo no es más que una coartada, pronto angustiosa si se intenta extender su campo al azar, se lo hicimos sentir a nuestro auditorio en una experiencia test, con una creencia que lo reúne en la mitad por lo menos del universo bajo el símbolo de Santa Claus o Papá Noel, cosa que a nadie se le escapa, nos disuadiría de situarlo por una analogía legítima en la categoría de la psicosis social. Es decir, que se impide la posibilidad de pensar el determinismo. Es más, existe una angustia si a ese determinismo se lo vincula al azar, porque para la autonomía del yo, para la supuesta libertad de ese yo de no estar determinado por el inconsciente, no existiría el azar, ¿no? También plantea que es como creer, o esto es la lectura que le doy yo, ¿no? Es como creer en Papá Noel o en Santa Claus, suponer esta libertad, ¿no? Esta libertad, esta autonomía, esta no existencia del otro, es como creer que va a llegar en Navidad Papá Noel y nos va a traer un regalo. Por último, en el último Lacan, en la época del último Lacan, Seminario 24, 1976, 1977, afirma lo siguiente: me di cuenta de que consistir quería decir que había que hablar de cuerpo, ¿no? Ya sabemos que la consistencia para Lacan está vinculado a lo imaginario y lo imaginario al cuerpo. El cuerpo no sería lo real, como se dice comúnmente, sino que el cuerpo tiene que ver con la consistencia y con lo imaginario. Que hay un cuerpo de lo imaginario, un cuerpo de lo simbólico, es la langue o la lengua, y un cuerpo de lo real del que no se sabe cómo sale, ¿no? Un cuerpo de lo real del que no se sabe cómo sale, porque lo real tiene que ver con lo imposible, con aquello imposible de resolver en el marco de una determinada lógica. No es simple, no es que la complicación venga de mí, está en esto de lo que se trata, es porque yo he sido, como dice el otro, confrontado con la idea que soporta el inconsciente de Freud, que traté no de responder a ella, sino de responder allí de manera sensata, es decir, no imaginando que esta advertencia de la que Freud estaba advertido concierne algo que estaría en el interior de cada uno de los que hacen multitud y que por este hecho creen ser una unidad. Es decir, que Lacan plantea que Freud daba cuenta de que estaba advertido de que el inconsciente no está en el interior de cada uno. El sentido que le da Lacan a lo que propone Freud, después se discutirá si es un sentido apropiado o no, pero por lo menos lo que Lacan plantea que Freud quería decir, no sé si decía, pero quería decir, es que el inconsciente no está en el interior de cada uno. Esto creo que es solidaria a la idea de que la libertad y la autonomía suponen la oposición al sentido de la teoría psicoanalítica, por lo menos a la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan, porque Lacan
plantea que no hay tal autonomía, que no hay tal libertad, que es delirante hablar de la libertad tal como ya en ese momento se hacía y se sigue haciendo, aún hoy, por supuesto, y más, sino que el inconsciente implica la relación entre elementos que no están en el interior de una persona, que no dependen de su conciencia ni de su yo, y que están en relación a un otro. Bueno, muchas gracias y nos veremos en la próxima edición.